19:07, ahora sí comenzamos oficialmente Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes, noches, de a poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Diego? El saludo también para la gente que se va sumando. Bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista. Con entusiasmo creo que hoy tenemos que contar el programa que tenemos, porque no solamente va a ser de debate, de intercambios de ideas, de aprendizaje, sino también de ponerle mucho énfasis a lo que se viene en cuanto a Itaipú, que es demasiado importante y no sé si estamos dimensionando lo que está en juego. Exactamente. Este año clave, después de ver en varias ocasiones momentos en los cuales uno pensaba, pero se están defendiendo verdaderamente los intereses que pesan y que están sobre Itaipú. En estos últimos años de gobierno, por ejemplo, mucho se estuvo hablando de Itaipú, de la revisión del anexo C, lo que eso va a implicar y cómo también eso termina finalmente o beneficiando o repercutiendo la vida de cada uno de los paraguayos más todavía este año. Tanto se habló y tanto se anunció el 2023, el 2023 parecía tan lejano en el tiempo. Estamos en el año del fin de la deuda y estamos en el año en que tenemos que discutir qué va a pasar con el anexo C. Así que en instantes nada más vamos a hablar con el ingeniero Pedro Ferreira al respecto de esta cuestión, así que mucha atención porque puede ser muy importante la charla que vamos a mantener en la tarde de hoy. Exactamente, además de eso, tema tarifa. En este año, además de todo lo que tiene que ver con la materia energética en sí, hay miles de promesas en torno a lo que es Itaipú. Darle trabajo a los jóvenes, hacer un intercambio, energía, empleo, juventud, son temas que se estuvieron hablando muchísimo. Además, incluso hablan algunos de poder reducir la tarifa en porcentajes enormes, otros que no creen que eso pueda llegar a ser posible en esa magnitud. ¿Cómo va a afectar esto al ciudadano, al fin y al cabo, al final de su jornada, Diego? Va a mejorar la calidad de vida de todos como uno creería que debería pasar a partir de ahora. Es una incógnita que tenemos y que seguramente dependerá mucho también de quiénes son las personas que vayan a manejar la decisión política energética de los próximos años que deberían ser de crecimiento para el país. Así que están las cartas para empezar en nuestra charla en la noche de hoy, que la gente puede opinar, que la gente puede preguntar, que estamos por todas las redes sociales también y por supuesto nuestra línea de WhatsApp habilitada siempre. Exactamente, para consultas, para dudas, para que ustedes formen parte también del debate. El día de hoy aquí en Piso nos va a acompañar el ingeniero Pedro Ferreira. Así mismo, y vamos a charlar con él en un ratito nada más, así que envíen las preguntas y vamos a estar nosotros también compartiendo con ustedes. En una tarde, después de una tormenta que ya pasó al menos por acá, en algunos puntos de la República se aguarda todavía, y también en un frente fresco que va a ingresar en las próximas horas. Y en el además, país. exactamente, y además de eso, Diego, también con invitados vía Zoom, sí, que nos van a estar acompañando. Vamos a estar viendo algunas de las posturas respecto a la tarifa, el tratado de Itaipú, qué pasa en este año. Se termina de pagar esa deuda histórica también a finales de este mes de febrero nada más. ¿Y qué va a pasar a continuación también con la tarifa de la ANDE, por ejemplo? Claro, en nuestro día a día, ¿nos beneficia, no nos beneficia? ¿Se debería bajar? Sí. Hay gente que dice que no se debería bajar, así que temas para discutir en esta noche y para escuchar también, por supuesto. Exacto. Por ahora, ustedes quédense prendidos, pueden hacer también ya, empezando a hacer sus consultas al 0985-625-000. Mientras tanto, hacemos breve pausa. A la vuelta ya entramos. No duele. 28 de este mes y tras 50 años se terminará de pagar la deuda de Itaipú, que significó en todos estos años alrededor del 60% de todo el presupuesto de la binacional. El 2023 es el año clave para el presente y el futuro del país, y un año en el que surgen varias preguntas sobre qué queremos hacer con el Paraguay. Para ello, el involucramiento de toda la ciudadanía es clave para un buen resultado en cualquier negociación, tras los cambios políticos que surgieron en estos últimos meses en el vecino país. En Puntos de Vista, analizaremos el tema que actualmente y para mucha gente es causa nacional. No olvides escribirnos al 0985-625-000, que leemos sus opiniones.
Bueno, está más o menos la base del diálogo que vamos a tener esta noche, así que esperamos los mensajes y vamos a charlar de esto y vamos a aprender también seguramente en esta noche, Fernanda. Exactamente, por eso ya queremos saludar, nos acompaña aquí en piso el ingeniero Pedro Ferreira, él en su momento titular de la ANDE y conocedor también del tema, siempre se lo ve debatiendo respecto a esta situación con Itaipú y todo lo que nos depara. Ingeniero, ¿cómo le va? Bienvenido. Pero muy buenas noches, realmente muchas gracias por la posibilidad de estar acá. Este es un canal muy querido por mí desde joven, que sí que y tiene una audiencia impresionante. Ahí yo ya estuve recibiendo unos cuantos mensajes. Yo también voy a tener que contestar unas preguntas. Por redes. Por redes, no, porque yo subí ayer. Ayer ya subí y puse en el Twitter y en mi hagan las preguntas y voy a contestar. Bueno, y ahora tengo unas cuantas preguntitas. Ingeniero, apelamos tú, porque sos docente de alma, vamos a decir. Queremos apelar un poco a ese espíritu también para poner primero las bases. ¿Qué es lo importante? ¿Se termina la deuda y por qué se habla del anexo 6 y su renegociación? Si puedes explicarnos brevemente esto. Para mí lo más importante que ocurre este año es que se termina pagar la deuda. El tema de la renegociación, yo puse mi ficha ya hace 3 años y nadie me creyó de que no iba a haber renegociación. Pero vamos a hablar de la deuda. Es un logro país de la Gran 7 y un logro de todos los que hemos trabajado en el sector eléctrico, y me constan las peleas que hubo para conseguir que entre Paraguay y Brasil se termine de pagar la deuda. La gran duda que nosotros teníamos es si Brasil nos iba a tratar de pelotear de manera tal que cuando el Paraguay crezca en su porcentaje de consumo, ahí recién se pague la deuda. Y resulta que hemos conseguido un éxito. Este mes se termina de pagar. No es este año. Está asumido, ingeniero. Sí, ¿cómo que está asumido? Y que efectivamente se termina a pagar. A lo mejor el mes que viene, días, el 28 de febrero, yo pongo la ficha que se termina de pagar y estoy seguro que, supongo, verá que el gobierno hará algo de hay gente que dice que no se tenía que pagar esto. Bueno, hay una parte, justamente una de las preguntas que me hicieron en un grupo de ingenieros, ¿verdad? Me dijeron, pero sería interesante si es que le pasamos la facturita de los 4.000 millones de dólares de la deuda espuria. Y sí, los últimos años no tendríamos que haber pagado porque el Paraguay fue perjudicado cuando allá por el año 90, cuando comenzó el funcionamiento, no se aplicó el anexo C. En realidad casi nunca se aplicó el anexo C, eso podemos discutir después. Y finalmente se generó una deuda. En vez de pagarse lo que se tenía que pagar de tarifa, cuando el Brasil compraba el 99%, llevó mucho más barato. Entonces no se amortizó la deuda y creció la deuda. Fíjense que la primera vez que empezó a bajar la deuda en forma consistente recién fue en el 2007. Hace poquito, o sea, realmente la deuda fue creciendo hasta el 2007. Recién de 2007 al 2022, por decir así, en 15 años estamos pagando la deuda. No se pagó en los 40 años de operación de la central, haciendo un redondeo de números, ¿verdad? Sino se pagó en los últimos 15 años. Cuando el Brasil llevaba la gran mayoría, hoy llevas la mayoría, el 85, 80%, pero cuando Brasil llevaba 99%, no se amortizaba la deuda. Nos hizo amortizar a nosotros los paraguayos una proporción mayor que lo que a lo mejor correspondía si se aplicaba de entrada. ¿Cuánto pagamos? Y eso vale 4.000 millones de dólares, que es lo que la Contraloría hizo los cálculos y estoy de acuerdo con ese cálculo y en discrepancia con muchos técnicos que quieren siempre andar demasiado bien con los técnicos brasileños. Yo entiendo, ¿verdad? Es buena la amistad y realmente es de reconocer. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué pasó con Yacyretá? Yacyretá todavía no se sabe cuándo, en qué siglo se va a pagar la deuda de Yacyretá. Que sí que, bueno, un aplauso para paraguayos y brasileños que hemos logrado la represa más grande del mundo, pagarla un poquito antes de tiempo de lo que estaba previsto. Ingeniero, le interrumpimos un ratito porque también queremos saludar a nuestro otro invitado a través de esta plataforma virtual. PhD en energía, experto en la materia también, Victorio Auxilia, queremos saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes Fernanda, Diego, y un saludo muy especial aquí al colega y amigo Pedro Ferreira, profesor también aquí en la Universidad Nacional. Sí.
Sí, Gracias por atendernos, profesor, también muy amable. Y empezamos a charlar del tema deuda primero, sentamos la base primero en ese sentido, del pago de la deuda, pero también un poco plantear a futuro qué va a pasar en Paraguay a partir de marzo, tendríamos que decir. Bueno, mire, en primer lugar, expresar que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el ingeniero Ferreira hace unos minutos, con relación al logro que es el pagar una enorme, una fenomenal deuda de Itaipú, que supera en los 60.000 millones de dólares que se pagaron en todos estos años, ¿no? Entonces, es un logro muy importante que hay que destacar. Y con relación al hecho que mencionó también el ingeniero Ferreira, de los años, que sería la segunda mitad de la década de 1980 y un poquito algunos años iniciales de la década de 1990, cuando los brasileños tuvieron una tarifa más baja que la que debería ser. Yo creo que podemos cambiar por energía, ¿no? Nos conviene cambiar por energía más barata también, es decir, si ellos tuvieron esta ventaja en aquella época, y bueno, tener energía más barata también, es decir, hacer los números y ver qué se podría conseguir en esta negociación que corresponde a la revisión del anexo. Y yo creo que con relación a lo que va a pasar en el año 2023 y 2024, ¿verdad? Porque esta es una negociación que no se va a terminar en una semana, un mes o 2 meses, sino que va a llevar su tiempo, ¿no? Es una negociación compleja que ya ha comenzado, para los brasileños al menos ya ha comenzado, ¿no? Toda esta, vamos a decir, esta posición brasileña mantenida en el año 2022 y inclusive en el año actual, desde el año 2023, con relación a la tarifa, ya es una preparación, ya es una antesala a lo que sería la revisión del anexo. Ahora, con relación a lo que hemos visto en los últimos años, 2022 y 2023, una posición muy dura del gobierno de Jair Bolsonaro, yo creo que tendríamos ciertas ventajas, pero no tantas como uno podría esperar con el gobierno Lula. No vamos a encontrar un Lula igual al que encontramos en el año 2003, cuando asumió su primer mandato y después su segundo mandato, ¿no? El Lula que está ingresando ahora es un Lula diferente en un contexto brasileño e internacional también diferente, ¿no? Entonces, no vamos a encontrar un Lula muy magnánimo, pero ciertamente más comprometido con los países vecinos, principalmente con Paraguay, ¿no? Hay un documento que él firmó en el año 2009, que es el famoso acuerdo Lula-Lugo, que abre las puertas para una serie de negociaciones que aún no se han realizado, ¿no? Y que también instaura, diríamos así, una línea que es bastante interesante, que es el de pensar en mayores compensaciones por cesión de energía. ¿Sí? Hay que recordar que fue con Lula que conseguimos triplicar el valor que corresponde a la compensación por cesión de energía, ¿no? Cosa que ya se tenía que haber estado pensando ya o organizando, ¿verdad? Es decir, el hecho de que la tarifa baje no es un problema. La tarifa va a bajar, la tarifa de Itaipú para ambos países. Eso está cantado y tiene que ser así. La tarifa de Itaipú, una empresa que ya está amortizada, va a ser más barata su energía. Eso no hay dudas de ello, ¿no? Y hay que negociar el precio, es decir, cuánto va a ser este valor considerando las participaciones gubernamentales, que son los royalties, las participaciones que corresponden a la ANDE, que serían las utilidades y los resarcimientos, y principalmente algo que no pagan todas las empresas que contratan, sino solamente las empresas brasileñas, que nosotros no pagamos, y por lo tanto es lo más conveniente, es el componente que corresponde a cesión de energía, que hoy día está en el orden de los $10 por megavatio hora, ¿no? Profesor. Eso se podía negociar. Sí. Y fue Lula el que negoció
del lado brasileño el último incremento que prácticamente triplicó el valor. Entonces, yo creo que con Lula tendríamos un gobierno con el cual se puede negociar el tema de la compensación por precio de energía, y también los otros puntos que están expuestos o manifiestos en el acuerdo Lula-Lugo, como ser el tema de vender energía de Andes y comercializarla en Brasil. Yo creo que es algo muy importante eso de comenzar ya este ejercicio, ¿no? Creo que hay contactos con Copel. Copel es una comercializadora importante, podría ir de mano de Copel, y creo que con Lula ese tipo de acciones, ¿no?, que podrían ayudarnos a nosotros a aprender a vender esta energía en Brasil, pero energía paraguaya, comprada por Paraguay primero y vendida en Brasil, que podría ser interesante. Y hay otro aspecto que también está en el acuerdo Lula-Lugo y que podría ser interesante, que es el de evaluar la posibilidad de que Itaipú Binacional venda su energía a terceros países. Okay. Respecto a estos puntos, ingeniero, ¿usted opina también igual que el profesor que puede bajar, que debe y que va a bajar la energía? Tengo una discrepancia que es interesante debatir. Yo creo que el costo unitario del servicio, así como está definido en el anexo C, si uno mira así como está escrito, como está diseñado, te da un valor menor de tarifa inmediatamente que desaparece uno de los componentes. ¿Cuánto es ahora? Ahora mismo, bueno, era 22.6, ahora mismo está indefinido, estará en algún punto 20 y algo, estaba el año pasado. Supongo que los brasileros quieren 14 y en algún momento dado debería ir a 10, por decir así. Y es más, si hacemos los cálculos y si somos austeros, debería de ser 8, más o menos, el costo, ¿verdad? Pero eso no es el precio necesariamente. O sea, en una industria, en cualquier emprendimiento que uno hace, el costo es una cosa y el precio es otra cosa. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Nos están vendiendo la idea de que Itaipú es una empresa sin fines de lucro. Entonces el costo tiene que ser igual que el precio. Y en todo el tratado no dice eso. Es más, hay tres veces que habla de los resarcimientos, del lucro. Los royalties son un lucro para los países. Las utilidades que recibe la ANDE y recibe la empresa brasilera son utilidades por el capital que colocaron. Y los intereses que se pagaron son el lucro para los financistas. O sea, el lucro no es algo prohibido en el tratado, está especificado. Lo que sí tiene es lo que se da a llamar un lucro determinado. No es un lucro que varía según el mercado, sino que está fijado en base a ¿No tiene que bajar el precio, ingeniero? ¿Cómo? No tiene que bajar el precio para vos. Para mí, antes de negociar el nuevo anexo C, no debiera de bajar el precio. Eso pagamos todo en realidad, ¿verdad? Sí, pero lo que pasa en este caso, voy a tratar de explicar de alguna manera. Mira, teníamos un presupuesto en Itaipú, voy a redondear el número, de 3.000 millones de dólares al año. Entonces, ese 3.000 millones de dólares de presupuesto, según quien compre, el 85% por ahí pagaban las empresas brasileras y el 15% pagaba Ande. Entonces la gran mayoría pagaba Brasil, una parte menor pagaba la Ande. De ese 3.000 ahora terminan 2.000. O sea, 2.090 millones de dólares, que era el servicio de la deuda, termina. Entonces, ahí uno puede decir, bueno, en cualquier empresa, cuando uno termina por fin de pagar. Hicimos un negocio entre nosotros dos. Entre ustedes dos hicieron un negocio. Vos pusiste la mitad del terreno, vos pusiste la mitad del terreno y se hizo un edificio. Y se alquiló. Y resulta que la señorita tiene más amigos al comienzo del emprendimiento para alquilar, ¿verdad? Y vos tenés menos amigos. Entonces ella alquiló al comienzo el 99% de los departamentos y vos alquilaste apenas el 1% de los departamentos. Fue evolucionando, tú fuiste teniendo más amigos y ahora, 40 años después, resulta que todavía tenés menos amigos que ella. Entonces, si se termina de pagar la deuda que se contrajo, y entonces, cierto, el alquiler puede bajar,
pero entonces son los amigos de la señorita los que se van a beneficiar en mayor medida. Lo lógico en todo emprendimiento es que se beneficien los dueños. El alquiler se mantenga y yo reciba más dinero. Recibas más dinero y vos más dinero en igual cantidad. Que terminada de pagar la deuda, el beneficio de 2.000 millones de dólares año sea 1.000 millones para Brasil y 1.000 millones para el Paraguay. Eso sería lo lógico en cualquier emprendimiento, menos en Itaipu. Y quiero un segundito porque es súper interesante. Independientemente esto. de cómo arreglemos. O sea, si nosotros estamos de acuerdo con los brasileños en que el beneficio de terminar de pagar la deuda tiene que ser 50 y 50, después ya podemos, en la tarifa ya hoy es. Si le decía a la gente, importa. vamos a pagar menos energía eléctrica por mes los usuarios. Claro, el Paraguay tiene menos Pero consumo. Un ratito, por favor, porque tenemos que hacer una pausa. Sí, también al profesor. Sí, al profesor le pido un segundito, en que nos está esperando en Zoom también, porque es súper interesante esto. Así que apuramos el corte. 19:37 minutos, estamos hablando de Itaipú, seguimos hablando de la pausa, vamos a responder la pregunta de la gente también, y lo tenemos acá en piso el ingeniero Ferreira y vía Zoom al profesor Auxilia, también con nosotros para charlar. Yo le quiero hacer también al profesor Sí. la misma pregunta que vos le hacías Claro aquí al que ingeniero y que después el ingeniero pueda responder también. Profesor Victorio Auxilia, ¿esto cómo va a repercutir finalmente en la tarifa de la ANDE? ¿Puede llegar a disminuirse, así como varios están diciendo, en una gran cantidad para el usuario final? Bueno, en primer lugar, quería comentar un poco, rescatando lo que decía el ingeniero Ferreira, ¿no? Con relación a la tarifa, ¿no? Yo pienso que la tarifa baja no significa que el país esté perdiendo, ¿no? Cuando la tarifa es más baja, el principal beneficiario es el comprador. En este caso, los compradores que serían ANDE y Electrobras. Es cierto que Electrobras contrata mayor potencia que la ANDE, en una relación hoy día de 1 a 4 y un poquito más. ¿Sí? Estamos contratando 2.200 megavatios y Brasil alrededor de 9.000 a casi 10.000 megavatios. Entonces el Electrobras o Enerepar actualmente se beneficia mucho más que la ANDE, pero no hay problema en eso, toda vez que yo pueda compensar ese beneficio que tiene Electrobras o Brasil, en todo caso, en tener una energía paraguaya más barata, de cobrarle una compensación mayor, es decir, de dinero que entraría entonces al país. Ahí estarían los 1.000 millones con los otros beneficios que está mencionando el ingeniero Ferreira, ¿no? Es decir, no hay problema en la tarifa baja, ¿no? Toda vez que se negocie por otra parte una compensación mayor. En la medida que baja la tarifa de la energía paraguaya para Brasil, se puede pedir entonces una compensación por cesión de energía mayor. Eso no hay problema. Es cuestión de cómo uno recoloque, diríamos así, los componentes en la estructura de la tarifa, ¿no? El costo del servicio de electricidad, ¿no? Ahora, el hecho de que la ANDE compre una energía que esté, por ejemplo, 50% más barato, una energía más barata del 50%, no significa que va a poder transferir ese 50% directamente al usuario. En primer lugar, hay que ver la situación de la ANDE también, es decir, en qué situación se encuentra la ANDE, ¿no? La ANDE tuvo rentabilidad negativa en los últimos 2 años, 2021 y 2022, ¿no? Es decir, hay que ver en primer lugar de qué manera esta reducción de la factura que le pasa a Itaipú a la ANDE, cuánto le podría beneficiar en primer lugar a la ANDE. Ahora, vamos a suponer que la ANDE está perfecta desde el punto de vista financiero, lo cual no es verdad, ¿no? Pero vamos a suponer que esté perfecta sin ninguna necesidad, ¿no? Entonces, en ese caso, por más que reciba 50%, el componente que corresponde a la compra de energía no es 100% de los costos que tiene la ANDE. Es un 35%, 40% a lo sumo, ¿no? Entonces, de ese 50%,
entonces solamente 40% en el mejor escenario de transferencia de beneficio al consumidor es que se podría transferir a la tarifa de ANDE al usuario, ¿no? Lo cual representaría entonces, después de 40%, un 20%. Es decir, 50% se reduce la factura de Itaipú a la ANDE, y entonces a lo sumo, máximo podría reducir un 20% de manera general a los usuarios, ¿no? Concuerdo totalmente con el doctor, ¿verdad? En ese sentido, no hay que generar una expectativa demasiado grande de que va a bajar la tarifa al usuario final, porque como máximo, si uno hace los cálculos es así, se puede hacer de otra manera. La ANDE, de los 2.000 millones, si la ANDE compra el 15%, el 15% de 2.000 millones son 300 millones de dólares. 300 millones de dólares nos dividimos entre 7 millones de paraguayos y te da más o menos 50 dólares por año. ¿Cuánto daría eso? Como 4 dólares por paraguayo por mes. 28.000 guaraníes por persona. Ese es nuestro objetivo país, tener eso y no generar, porque el problema de la tarifa muy baja es la siguiente, y de generar una expectativa de que hay que gastar nuestra energía y que va a ser gratuita. El problema es el largo plazo. ¿Qué va a pasar dentro de 10 a 15 años cuando el Paraguay ya consuma su 50% y se nos acabe Itaipú? Y empecemos a tener energía más cara, porque no hay otra energía más barata que la de Acarael o la de Itaipú para esa época, porque son represas hidroeléctricas que ya no queman combustible, que ya no necesitan grandes reinversiones. Una hidroeléctrica que ya está amortizada en sus deudas, y que debería tener poco personal, no tanto personal, y sueldos más moderados. Empecemos a pensar que nosotros vamos a pagar el sueldo. Entonces nosotros deberíamos de decir, bueno, ok, nos vamos a tener en un largo plazo una energía más barata que esa, entonces no hay que derrochar. Lo que sí hay que hacer, esa ganancia, tenemos una década, así como nosotros tenemos un bono demográfico, tenemos un bono energético que dura una década y piquito, en el cual tenemos que preparar la energía para la siguiente generación. Señorita, ¿qué edad vos tenés? 25 años. Vos sos la que tenés que pelear para que los que tenemos cana no nos hagamos los simpáticos estos 10 años y nosotros vivamos felices. Total, dentro de 25 o 20 años ya no vamos a estar nosotros y ustedes van a pagar el triple de energía que pagan ahora. Van a pagar como se paga en Uruguay. Entra en internet cuánto paga Uruguay energía eléctrica. Si no se administra bien en estos 10 años. Tenemos una década de oro, en una oportunidad para el Paraguay que hay que hacerlo con responsabilidad. Nosotros tenemos que generar nuevas fuentes energéticas. Lo ideal sería, tanto para Paraguay como para Brasil, que eso se haga así. Porque entonces, si nosotros generamos más energía, ellos pueden seguir usando parte de esa energía en su mercado, mientras nosotros, si tenemos buen precio, pues podemos ampliar nuestro parque generador, ya sea con solares, eólicas, con corpus, tenemos que hablar de Ipané, eso, con tenemos que hacer pausa de vuelta. Profesor Auxilia, gracias por su tiempo, muchísimas gracias realmente, y seguiremos conversando de esto porque es tema del mes, del año y de la década aparentemente. Muchas gracias, profesor. Con mucho gusto. Muy amable. Muchas gracias. Un abrazo, profesor. Hacemos una breve pausa, ¿le parece? Sí, ya venimos. Muy bien, seguimos charlando de energía, nosotros de Itaipú, del futuro, de subir o no la energía, de cómo se va a pagar. Claro, la tentación es cobrar menos, o pensamos que puede ser lo mejor, pero te va a hacer una mirada a corto plazo, ingeniero. Sí, yo creo que tiene que cobrarse menos. Yo creo que si este gobierno fuera patriota y ya hubiese negociado algunas cuestiones con los brasileños, que nada impide ahora ir a estrecharse las manos con Lula y decirle, che, Lula, vos no firmaste todo eso, como dijo el doctor Auxilia, ¿verdad? Vos no sos el presidente que firmó esto, vamos a hacer una de estas cuantas cositas que vos firmaste y en vez de andar en una larga negociación del tratado y del anexo, interpretar el tratado y el anexo como se interpretó aquella vez y como se interpretó todos los años cuando se incorporó los gastos sociales sin meterlos dentro. Busquen en el tratado de Itaipú gastos sociales, no existen, pero se interpretó.
Es cuestión de interpretar en el Consejo de Itaipú y esto sale en un mes. ¿Y la renegociación del tratado? Y la renegociación podemos hacer ya con una visión de 50 años, de 25 años. ¿Qué hay que a lo mejor. renegociar? Y primero, Itaipú tiene que tener una visión ya diferente. Y tarifariamente y desde todo punto. Ya no puede ser un generador de energía eléctrica solamente, sino que tiene que ser un propiciador del desarrollo. Tiene que ser un propiciador de nuevas fuentes de energía eléctrica. Y entonces nosotros ahí podemos generar una gran cantidad de dinero que sirva para tener, por ejemplo, fotovoltaicas y llenarnos de generación para la siguiente generación. Esa plata existe. El plan maestro de la ANDE dice que necesita $2.000 millones para generación, vamos a decir así, no hidráulica, generación solar. $2.000 millones para el Paraguay es demasiado plata. Para Itaipú, si nosotros logramos negociar que 1.000 millones del beneficio de 2.000 de pagar la deuda es del Paraguay, después podemos ver si eso va a ser con tarifa alta, con tarifa media, con tarifa... Pero 2.000 es nuestro, ¿verdad? Si nosotros logramos eso, entonces 2.000 millones es poca plata y se puede financiar todo el programa de la ANDE y también podemos financiar, o sea, el programa de nuevas generaciones de la ANDE y también todas las necesidades que tiene el Paraguay. El paraguayo no quiere más que se le vaya la luz. Está podrido ese tema, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener el dinero. Entonces nosotros tenemos una década para cambiar todo nuestro sistema y hacerlo confiable. La gente, muchas industrias no quieren venir al Paraguay, no por la tarifa, porque la tarifa paraguaya es la más barata de la región, sino por la inestabilidad que tiene el sistema. Y nosotros tenemos que darle confianza a esa gente y nosotros vamos a disfrutar también de eso. Esa mala calidad de la energía que llega al usuario es la misma razón por la cual no se puede aprovechar el 50% de la energía que se tiene. Sí, nosotros tenemos que ir, las políticas tienen que ser, la calidad del servicio eléctrico a full, ¿verdad? Tenemos que tener la gente tiene que percibir este fin de la deuda como un éxito para poder volver a tener confianza en su Estado. Nosotros no confiamos en nuestro gobierno. Tenemos que unirnos a nuestro gobierno y formar confianza. Tercero, tenemos que financiar el cambio a la movilidad eléctrica. Yo tengo auto eléctrico, casi nadie lo tiene, ¿verdad? Nadie confía. Funciona espectáculo. Cargadores. Mira, el año que viene terminamos de amortizar los $10.000 de más que nos salió el auto. El año que viene, está cumpliendo 4 años. En 5 años vamos a amortizar, porque en vez de salirnos $16.000 o $15.000 el autito, nos salió 25. Entonces ese 10.000 de diferencia por ser eléctrico, o sea, batería, para el año que viene, al 5.º año, ya vamos a amortizar. Paraguay, ¿cuánto? Perdón. Te voy a completarle. Después, en la calidad del servicio, creo que ya dije, y una gran cantidad de generación nueva de energía eléctrica financiada por la Itaipú. Si nosotros eso podemos hacer en nuestro país, entonces el Paraguay va a cambiar. Esto va a ser, o sea, fíjense, Itaipú salió, números más, números menos, $3.000 millones en el 73 al 83. Y cambió el Paraguay. Cambió. Vos no estaba, o a lo mejor era un bebé, pues yo me acuerdo lo que cambió el Paraguay. Ahora estamos hablando de $1.000 millones año. Cambia nuestro país, podemos cambiar. Es una oportunidad única, irrepetible. Ingeniero, yo sí tengo una consulta brevísima que incluso puede resumir, por favor, con una palabra, por una cuestión de tiempo también. ¿En qué falló el gobierno que está saliendo ahora en todas estas cuestiones energéticas con Itaipú? ¿Y cuál es el principal desafío, en una palabra nada más, del que va a entrar como nuevo presidente de la República? Falta de patriotismo. Falló el gobierno. La falla. Falta de integridad. Y por lo tanto, falta de reconocimiento del que está del otro lado, de que te tiene que respetar tu 50%. ¿Y cuál es el desafío del que viene? Y básicamente tiene que ser un gobierno que pueda decirle a la cara al otro gobierno, al de Lula, mira hermano, esto hay mitad y mitad. Entonces nosotros queremos nuestra mitad, no queremos con la mitad de ustedes, queremos nuestra mitad. Es más, queremos formar una forma de vender de manera que ustedes puedan seguir disponibilizando esta energía. Ingeniero, gracias. Si ganemos, ganemos los dos. Supuestamente nos conviene que esté Lula. ¿Acá nos conviene algún presidente entre los que pugnan o no?
se van a enojar todito conmigo. Yo creo que Santiago Peña es el peor en ese sentido, porque Horacio Cartes, que le financia, tiene muchos negocios con el Brasil. Yo no sé quién le financia a Efraín, ¿verdad? Pero en ese sentido soy más optimista con Euclides, por eso estoy con la lista de Euclides como candidato a senador, porque creo que puede diferenciarse de los otros al no tener intereses creados por los cuales les presione el gobierno brasileño, como le presionó al gobierno de Mario Ado, y yo tengo los chats y los mostré en su momento de cómo le presionaron a un presidente paraguayo que se dejó presionar. Gracias, ingeniero, por el tiempo. Tenemos que hacer una pausa nosotros. Sí. De tu piel. Seguimos con más información, vamos al plano político. Desde hace una semana se viene viendo un acercamiento por parte de la Federación Nacional Campesina, lo que representa la dupla de la Concertación, Efraín Alegre y Soledad Núñez. Representa Jaguares, PTI organización. Organización combativa, oye, gente luchadora y luchador, compañeros y compañeras. 29 marcha campesina, hoy cotajaina con marzo, 29 marchas, un mes antes la elección general. Japea a esta marcha de la esperanza para el pueblo. A esta vez en marcha de la victoria para el pueblo. Ya se sañan en esta memo otro lado para allá. 31 años a Huepe, Federación Nacional Campesina, o apoyar o acompañar este partido, compañeros y compañeras. Especialmente, o acompañar Roño Monguetá, lo definido yo diera yo de diferentes departamentos, y que tu Janguaisa lo acompaña todas las candidaturas, candidatos y candidatas del Partido Paraguay Popular, especialmente a los compañeros candidatos a senador, PTI compañero honesto, PTI compañero luchador. Oía, iba hija y pura japela pueblo de Jaea Hermón Rodríguez. Canto de esperanza para todo aquel que abraza el fruto de su trabajo. Canto de lo bajo, bullanguero, de lo urbano, de lo nuevo, de esa nuestra idiosincrasia. Está peor, Roño Monguetá ese. Roño Monguetá UPI. O uña neretame jae la necesidad yayu ñambo que janua ña nereta huera jabaiba ña neretamo tuyuba ña neretao negar al pueblo paraguayo y derecho. Ahora esa Federación Nacional Campesina hoy la esperanza de cambio. A la concertación, Efraín Soland dio la esperanza de cambio, compañeros y compañeras. Orero esa, las cambio gojeise. Legalización de los asentamientos campesinos, urbanos, a comunidad indígena, piacos y se la cambio. Doy apoyo para el campesinado. Doña generar trabajo, ñaneretame. Joga, gato huereco, oga, ñaneretame. Toreco salud. Y que toreco educación. Pida coja el cambio, compañeros y compañeras. Oreco peixaro esa. Te conteve. Oye, ya por los cambios. Jaupeare. Orero que la Efraín Jasole. Jaja la esperanza. Y que tu Janguaisa. Partido Colorado. Cúpula del Partido Colorado, o me espacio al costado, y ande yo ayudo, de compañeros y compañeras.